Hoy vamos a entrar en un capítulo bien interesante que va a prepararnos para la entrada a la sección profética, específicamente profética de Daniel, porque quisiera recordarles que aunque algunos autores dividen el libro de Daniel en historia y profecía, realmente todo es profecía. Cuando analizamos los detalles de la historia, encontramos allí una tipología bien interesante, así que todo realmente tiene que ver con los eventos del fin, todo el libro de Daniel, incluso el mismo nombre de Daniel es profético, Dios es mi justicia. Recuerden que el libro de Daniel tiene entre sus temas principales el tema del juicio, ¿no es cierto? Fue lo que vimos nosotros el día de ayer por la noche, cuando en el juicio particular personal de Belsasar, el último corregente de Babilonia, porque realmente Belsasar estaba compartiendo gobierno con su padre Nabonido, quien era el rey, podríamos decir el rey titular, ¿no? Pero Belsasar estaba haciendo las veces de corregente. Es una figura que se usaba en las monarquías antiguas. Podía en algún momento de la historia de un reino haber una corregencia, es decir, que dos personas podían estar ejerciendo la autoridad aunque uno fuera el principal. Es por eso que Belsasar, cuando pidió que alguien le explicara la escritura misteriosa que había en la pared, ofreció el tercer lugar para Daniel, y ofrecía el tercer lugar porque él mismo no era el primero, ¿cierto? Dice, el que logra descifrar esto será el tercero en el reino. Quiere decir que él mismo era segundo. ¿Quién era primero entonces? Su padre Nabonido. Estos detalles no aparecen en el relato bíblico, pero sí en la historia antigua se han logrado descifrar estos detalles históricos, que no son relevantes en realidad. Si lo fueran, la Biblia los habría registrado. Pero para nosotros lo más importante son los principios establecidos allí. Y en el caso de Belsasar, nosotros encontramos el principio fundamental bíblico, es una de las doctrinas bíblicas fundamentales, una doctrina cristiana, una doctrina teológica, una verdad fundamental que es la del juicio. Juicio. Existe un juicio. Todo ser humano que nace sobre esta tierra en algún momento tiene que comparecer ante el tribunal de Cristo. Tiene que su nombre hacer revisado, su vida, su historia, lo que ha hecho, lo que ha dicho, lo que ha pensado. Tiene que responderle a una autoridad suprema. Y ese es un principio básico, además, de la teología y de la filosofía cristiana. Porque el ateísmo, el posmodernismo que se vive ahora mismo en la mayor parte del mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos, lo que dice es justamente que no tenemos que rendir cuentas a nadie, que cada uno de nosotros basa su propia moral, que cada uno de nosotros tiene una conciencia y es ya suficiente para hacer juicio de valor sobre lo que yo hago. Pero el cristianismo, la Biblia, Dios, Jesucristo, Daniel, nos enseñan que hay un juicio, que en nuestra vida tenemos que rendir cuentas a nuestro Dios. Eso es importante. Lo dijo el sabio Salomón, Eclesiastés 12, 13 y 14. Recuerdan que lo vimos anoche. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y ¿qué más? Y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, aún las cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. Hay acciones nuestras que nos parece que nadie las ha notado. En el plano muy personal, íntimo, privado de nuestra vida, hay acciones, cosas que hemos hecho o dicho o pensado que nadie más conoce sino usted y Dios. Pero el hecho de que no sea conocido, el hecho de que ni siquiera tu familia lo conozca, eso no quiere decir que es desconocido para Dios. En el lugar más recóndito
donde nosotros pensemos que podemos huir de la presencia y la mirada de Dios, allí está Él. El salmista David lo decía en el Salmo 139, un hermoso salmo. Decía: ¿a dónde, Dios, huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de tu espíritu? Donde quiera que vaya, allí estás tú, viéndome, oyéndome y pesando mis acciones. ¿No fue eso lo que le dijeron a Belsasar? Fuiste contado, pesado y dividido, partido, sentenciado, condenado. Nosotros también, cada uno de nuestros actos y palabras son contadas y pesadas. El peso, la balanza, es una figura que hasta hoy la usamos como una simbología para el juicio. La justicia, la figura de la justicia, recuerdan aquella dama con los ojos vendados y una balanza en su mano. Pesando las acciones de los hombres está Dios constantemente. Y esa es un concepto, una idea y una verdad que nunca debemos apartar de nuestra mente, de nuestra conciencia. No para generar temor solamente en nosotros, sino además para estar conscientes de que Dios está a través del juicio procurando nuestra salvación. Porque Dios no debemos mirarlo simplemente como un Dios que está mirando nuestros errores para castigar enseguida sin misericordia, sino un Dios que quiere que nosotros seamos responsables de lo que hacemos, pensemos y digamos. Por eso vimos entonces el juicio como un tema importante en el capítulo 5 de Daniel. Un preámbulo para un tema que Daniel va a tratar más en profundidad. Lo estaremos viendo mañana en la mañana y en la noche con relación a ese juicio, que en este caso de Daniel 5 es particular, pero que luego se va abriendo para darnos detalles mucho más interesantes que tienen que ver también con el establecimiento de ese glorioso reino de Dios sobre la tierra en forma definitiva. Pero esta vez vamos al capítulo 6 de Daniel, donde hay otra historia interesante. Daniel capítulo 6. Y estos principios que aparecen aquí en el capítulo 6 de Daniel son importantísimos porque tienen que ver con los eventos del fin justamente. Aunque es una historia que sucedió hace tantos siglos atrás, los principios presentados allí son realmente actuales y trascendentes para nuestra vida. Daniel dice en el capítulo 6 que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernantes y sátrapas, o gobernadores y sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Darío fue embaucado por estos tramposos, sediciosos, que halagando al rey, dándole a él una importancia: mira, nadie puede consultar a otro dios u hombre fuera de ti. ¿Verdad que eso como que hace que el gobernante se sienta en las nubes y muy importante? Así que seducido por su propio ego, estuvo de acuerdo. En el verso 8 le dijeron aquellos: ahora, rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró de este decreto?
fue y se escondió para que nadie se diera cuenta de cuáles eran sus convicciones. Fue eso lo que hizo Daniel. Vean lo que dice el verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Cómo dice aquí? Como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, y enseguida fueron a llevar la acusación delante del rey. Vamos entonces hasta aquí a ver qué principios importantes estamos viendo que además se están repitiendo. Lo que estamos viendo en el capítulo 6 es un evento muy parecido a lo que sucedió en Daniel capítulo 3. Recuerden que en Daniel capítulo 3 hubo una crisis también. En el capítulo 3 los protagonistas fueron los amigos de Daniel. Ahora es Daniel quien está protagonizando el evento, pero son parecidos en varios elementos. Había una crisis que se presenta, una crisis de persecución. ¿Por qué se desata una persecución contra el pueblo de Dios? Recuerden ustedes que Daniel y sus amigos representan aquí el remanente fiel de Dios sobre la tierra, ¿de acuerdo? Los representantes de Jerusalén la celestial, los representantes del pueblo de Dios. Allí están ellos dando testimonio como un remanente inmarcesible, incontaminado en medio de una ciudad pagana y corrompida. Pero lo mismo que en el capítulo 3, aquí en el capítulo 6 se desata una persecución, se desata una crisis. ¿Cuál es la causa, el origen de esa crisis que está viviendo el pueblo de Dios ahora? En el capítulo 6 como en el capítulo 3. Una crisis de adoración, exactamente, una crisis de adoración. En el capítulo 3, el asunto era que se estaba obligando a todos, sometiendo la conciencia de todo el mundo para que adoraran una estatua que Nabucodonosor había levantado, obviamente obligando a la gente a cometer idolatría. En este caso, en el Daniel capítulo 6, se repite lo mismo, porque se le está pidiendo a la gente que adore, ¿a quién? A un hombre, que adoren a un hombre. Entonces es una crisis de adoración. Nosotros revisamos el Apocalipsis en el capítulo 3 cuando estamos en Daniel capítulo 3 y vimos que al final se va a repetir la misma situación partiendo de Apocalipsis 13, donde también se desata una crisis de adoración. La bestia, la segunda bestia y la imagen de la bestia se conjugan para someter la conciencia de los ciudadanos del mundo y obligarlos a adorar a la bestia y a su imagen. Aquí en el capítulo 6 se está repitiendo la misma idea. ¿Y por qué o qué hace que la crisis se acentúe? ¿Qué es lo que hace que la crisis se acentúe? Un edicto de Estado, una ley de Estado. El poder civil emite leyes que contrarían la ley de Dios. Lo mismo que sucede en el capítulo 3, sucede en el capítulo 6. Se emite un decreto real, una ley de Estado. En el capítulo 13 ocurre exactamente lo mismo. La segunda bestia de Apocalipsis 13, representando el poder civil, emite un decreto que obliga a la gente a adorar a la bestia, recibir la marca de la bestia, so pena de muerte. Es el otro elemento que tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 6, como en Apocalipsis 13 también se presenta. Un decreto de muerte pende sobre el pueblo de Dios, a menos que se someta al edicto que el gobierno ha emitido, que el Estado ha emitido. Pongan bien atención a esto porque son principios que se repiten en la historia. Y nosotros estamos esperando que estos elementos se van a repetir escatológicamente, es decir, en los momentos que nosotros estamos viviendo y los que estamos por vivir en el fin de la historia de esta humanidad. Hay otra cosa que llama mucho la atención aquí en el capítulo 6 de Daniel. Lo dije alguna vez cuando prediqué esto aquí en la iglesia o en algún otro lugar, con relación a la causa de la persecución del pueblo de Dios. Uno de los autores bíblicos que habló específicamente sobre la persecución fue Pedro. En la primera carta de Pedro,
él se espacía en hablar acerca de las pruebas del cristiano. Pero Pedro dice algo: si ustedes sufren haciendo el bien, esto es bueno delante de Dios. Se espera que los cristianos sufran persecución por hacer el bien y ser obedientes a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vean lo que dice el apóstol Pedro allí en su primera carta. Vamos a compartir un momento esa porción de la Escritura, por favor. Primera de Pedro. En el capítulo 2 dice, en el verso 19, primera de Pedro capítulo 2 versos 19 dice: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios aprueba? Dios aprueba que el cristiano sufra persecución haciendo lo correcto. Que su lealtad a los mandamientos de Dios sea la causa de la persecución y no otra cosa. Y es bien importante esto, hermanos, porque aquí en el capítulo 6 del libro de Daniel nos dice que se desató una persecución silenciosa contra Daniel. Y esta persecución consistía en buscar en detalle el comportamiento ético de Daniel como ciudadano y funcionario del gobierno. ¿Por qué es importante esto? Nosotros como pueblo de Dios estamos bajo la mira del mundo. Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas. La gente nos observa más de lo que nosotros pensamos. Observan nuestra conducta y hasta qué punto nosotros vivimos a la altura de los valores que predicamos. Cuando un joven dice que es adventista y copia en un examen, se copia de otro compañero, lo están observando. Lo están observando. Cuando usted como adventista trata de sobornar al fiscal de tránsito o al policía o al guardia o al juez o algún otro para tratar de conseguir usted un favor, usted está siendo observado. Hace un tiempo atrás recibí la visita del auditor en el distrito donde estaba anteriormente, y en un momento él me dijo: Iván, por favor, ve al banco y busca algún papel que la tesorera o el tesorero se le había olvidado. Y entonces fui en su carro, salí rápidamente, y cuando estaba en un semáforo pensé que podía pasar rápidamente sin ser advertido, y crucé a la derecha y pasé mi semáforo en rojo. Y adelante me estaba esperando la ley. ¡Párate aquí! Y yo, ay Dios mío, y acá con un carro ajeno estaba en problemas. Entonces el hombre me pidió los papeles y me dice: ¿qué hace usted? Yo soy pastor. ¿Cómo es posible, vale, que esté cristiano? Usted no sabe lo que dice la Biblia. ¿Cómo es posible que usted siendo pastor? Vaya, qué pena, qué vergüenza, ¿no? Pero el hombre, viendo mi sinceridad, bueno, finalmente me perdonó. Está bien, toma los papeles, pero ten cuidado. Pero ustedes se imaginan el pastor quebrantando la ley. Pero no se trata solamente de que sea un pastor, se trata de cualquier miembro del pueblo de Dios. Las miradas están sobre nosotros y Satanás está dispuesto a tender trampa. ¿Sabe usted cuánto daño hace un miembro del pueblo de Dios que falla en testificar de su Dios?
¿Sabe cuántas almas dejan de llegar a los pies de Cristo? ¿Cuántas personas rechazan el llamado de Dios posteriormente porque un cristiano dio un mal testimonio? Porque no hizo lo correcto, porque no respetó las leyes del país, porque no fue un correcto ciudadano, porque usó el soborno, porque faltó a la ley, porque saltó las normas, porque evadió los impuestos. Terrible, terrible. Pero yo doy gloria a Dios por hombres como Daniel. Cuando sus enemigos empezaron a revisar su vida, ¿qué dice aquí? En el versículo 4, la segunda parte. Pero no podían hallar ocasión alguna o falta en Daniel. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¡Qué bendición! ¡Qué extraordinario testimonio! Queridos hermanos que están escuchándome esta noche, ¿cuál sería el resultado si hoy la gente empezara a revisar nuestra vida en detalle y a ver nuestro comportamiento, nuestra conducta como empleados, como ciudadanos? ¿Seríamos hallados intachables como fue hallado Daniel? No olviden que cualquier desliz, por pequeño que sea, del pueblo de Dios, será magnificado por el enemigo de las almas para causar el mayor daño posible. Qué importante es, hermanos, que en este tiempo, cada vez, siempre debemos serlo, pero especialmente en esta hora final de la historia humana, que nosotros como miembros del pueblo de Dios seamos intachables en nuestra conducta. Los mejores ciudadanos del mundo deben ser los adventistas del séptimo día. Los mejores ciudadanos del planeta deben ser aquellos que están aspirando a ser miembros del reino celestial. Intachables, insobornables. En detalles tan pequeños como respetar la luz de un semáforo. En detalles tan pequeños como colocar o estacionar el carro en un lugar prohibido. En detalles aparentemente pequeños como tratar de mirar a la hoja del compañero para responder mi examen. En detalles tan pequeños como a veces hacer cosas que son ilegales, aunque la mayoría del mundo las haga. A veces uno piensa que, bueno, todo el mundo lo hace, eso está bien. Hay una ley que prohíbe, por ejemplo, la reproducción de materiales sin permiso del autor. Es cierto que en estas latitudes poco se respeta eso, pero eso no quiere decir que nosotros como pueblo de Dios lo imitemos. Porque ¿saben qué? Cuando tú haces eso, ¿verdad? Lo que llaman la famosa quema de los CDs, quemas por aquí, quemas por allá sin pagarle nada a nadie. Aunque el material sea cristiano, hay materiales cristianos que tienen protección de derechos de autor. Usted necesita un permiso para reproducir eso. Pero tú no lo haces porque todo el mundo lo copia, todo el mundo lo hace, todo el mundo, aquí nadie. No, te equivocas. La gente sabe cuando tú como pueblo de Dios lo haces, y en el momento que tú menos lo esperas te lo van a echar en cara. Pero tú me señalas a mí, tú siendo adventista, siendo miembro del pueblo de Dios, haces esto y haces aquello. Tú no deberías hacerlo. Nuestro compromiso, hermanos, es con la verdad y la justicia. Aunque se desplomen los cielos, aunque se abra la tierra debajo de nuestros pies. Pero ¿en qué falló para ellos? ¿En qué podían los enemigos de Daniel encontrar la falla? Dice el versículo 5. Pero dijeron estos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de ¿quién? Con la ley de su Dios. El apóstol Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que ¿quién? Antes que a los hombres.
nosotros como pueblo de Dios somos respetuosos de las leyes de un país hasta que ellas no nos pongan en contradicción o en oposición a un mandamiento expreso de nuestro Dios. Hermanos queridos, esto es justamente lo que va a pasar al final de la historia de este mundo. Esto es lo que le espera al pueblo adventista de Dios, el pueblo remanente. Lo que va a ocurrir es que el Estado, los estados del mundo, bajo la dirección de un gobierno pseudo universal, como lo veíamos nosotros en el capítulo 3 de Daniel, efecto de la globalización, de la búsqueda de un poder civil y judicial que controle la moral en el mundo. Bajo la dirección de ese poder se van a emitir decretos y leyes en este país y en el mundo entero que nos van a poner en contra la pared y nos van a colocar a escoger entre Dios y los hombres. Y solo entonces, nosotros seremos colocados al margen de la ley. La única forma, escuche bien, la única forma de que un hijo de Dios sea declarado al margen de la ley es porque ha decidido obedecer un mandamiento de Dios por encima de una ley del Estado. Es la única forma. Pero para el tiempo final, el pueblo remanente de Dios, los hijos del Señor, no tendrán que ser llevados a las cárceles por haber faltado a las leyes civiles de su país, porque son los mejores ciudadanos. Aún aquellos que están en funciones públicas. La historia de Daniel me dice que incluso para el final de la historia de este mundo, muchos miembros del pueblo de Dios o algunos del pueblo de Dios estarán en puestos importantes en los gobiernos de los países de este mundo y aprovecharán esa influencia y esa posición para ayudar al pueblo de Dios y para prolongar un poco más las oportunidades, la libertad religiosa tan atesorada por nosotros, de modo que este pueblo pueda avanzar en el cumplimiento de la misión. Pero deberán ser hombres y mujeres leales al deber, leales a su país, pero sobre todo leales a Dios. Cuando el momento de la persecución llegue sobre este pueblo, entonces ellos serán de los primeros que irán a la cárcel, porque no querrán someterse a una ley humana que los obliga a desobedecer la ley de Dios. Ahora vean ustedes que cuando el edicto se promulgó bajo pena de muerte, Daniel dice que al escucharlo fue y continuó viviendo como siempre lo había hecho. De esto se desprende una lección importante para nosotros. La lealtad, la confianza en Dios no se improvisa. Daniel podía estar firme en tiempos de crisis, porque en tiempos de paz también estaba. Daniel seguía orando a su Dios como siempre lo había hecho, porque él no lo hacía en casos de emergencia. Daniel acostumbraba a orar a Dios. Hermanos queridos, querida iglesia y amigos que están con nosotros esta noche, cuando el tiempo de la crisis venga sobre nosotros, no tenemos que actuar de otra manera que como siempre lo hemos hecho. Si nos acostumbramos ahora mismo, si nos habituamos ahora mismo a confiar en el Señor, si hacemos de nuestra vida devocional un hábito permanente, si aprendemos a orar a nuestro Dios todos los días y a confiar en Él en todas circunstancias, entonces cuando llegue el momento de la persecución, cuando se estreche el embudo, nosotros no tenemos que cambiar de actitud, solamente tenemos que seguir siendo fieles a Dios como siempre lo hemos sido. Y en este momento de aparente paz, este momento de oportunidad que tenemos, hay que aprovecharlo para basar nuestra fe, nuestra confianza en Dios y colocar nuestros pies sobre la roca. Este es el momento de hacerlo.
Daniel acostumbraba a adorar a su Dios. Dijimos entonces que la crisis que se iba a presentar, o que se presenta aquí en Daniel capítulo 6, lo mismo va a ser en el capítulo 13, es una crisis de adoración. Es lo que dice también el capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Y en qué sentido? ¿Qué crisis de adoración tendría que presentarse al final de la historia de este mundo? Dice aquí el capítulo 6 de Daniel que la única forma en que Daniel fue encontrado falto frente al gobierno era en lo relativo a la ley de su Dios. A la ley de su Dios. Y justamente al final de la historia, el pueblo de Dios será probado con relación a la ley de su Dios. La ley de Dios va a ser justamente el punto neurálgico, va a ser la prueba de fe para este pueblo remanente. Quienes deciden permanecer leales a la ley de Dios o quienes deciden obedecer a la ley de los hombres. Cuando abordemos el capítulo 7, mañana, nos vamos a dar cuenta de cuán importante es la ley de Dios para el desenlace de los eventos finales. Cuando descubramos juntos aquí a partir de Daniel 7, qué poder, qué institución inspirada y motivada por Satanás, movida por el enemigo de las almas, atentará contra la ley de Dios. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y esto causará inmediatamente una persecución al pueblo del tiempo final. Nosotros los adventistas del séptimo día, como pueblo profético y remanente de Dios, creemos que esa crisis está por estallar sobre este planeta Tierra. Creemos firmemente que justamente alrededor de la lealtad a la ley de nuestro Dios seremos probados hasta el extremo. Y este es el momento en que nosotros debemos estar afirmando nuestra confianza en el Señor. Debemos estar afirmando nuestras creencias fundamentales. Debemos estar afinando y afirmando nuestra identidad como pueblo especial de Dios. Y además debemos estarle diciendo a este mundo que se hunde cada vez más en el relativismo moral, que se hunde cada vez más en el vacío espiritual, que se hunde cada vez más en una Babilonia, en un sincretismo, una mezcla de paganismo, de cristianismo y de espiritismo. Ahora más que nunca debemos levantar nuestra voz en alto y decirle al mundo que hay un Dios a quien temer, que hay un juicio que debemos pasar, que hay una ley de Dios santa y perfecta que debemos observar, que hay un Cristo Jesús que está dispuesto a salvar, pero que de ninguna manera pasará por alto a aquellos que violan su ley, porque el pecado es justamente infracción de la ley. Nos dice el capítulo 6 de Daniel el desenlace de esta historia. En el versículo 13 respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Qué interesante. Darío había trabado amistad con Daniel. Tenía en buena estima a este hombre temeroso de Dios. Lo apreciaba y valoraba muchísimo su influencia y su consejo. Había sido seducido, embaucado, engañado por los gobernadores que estaban alrededor de él. Pero Darío apreciaba a este profeta y quiso buscar alguna forma de librarlo, pero no había forma de retractar y de echar atrás el edicto real, la ley de Media y de Persia. El verso 16 dice que el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo algo interesante: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Qué tremendo testimonio. Este hombre pagano, de formación pagana, aunque estamos ya ahora, fíjense, en un
a periodo diferente. Ya Babilonia pasó su historia, ahora estamos en un gobierno persa. Esta historia sucede en el contexto del gobierno de los persas, y ciertamente los persas eran algo más amables, un poco más tolerantes que los babilonios. Y especialmente Darío había trabado una amistad muy especial con Daniel e intentó liberarle de alguna forma. Tanto era lo que Darío apreciaba a Daniel que esa noche no durmió, no comió, estaba trasnochado, angustiado, preocupado, porque no sabía qué sería de su amigo Daniel. Al día siguiente, desesperado, corrió al foso y llamó a voces a Daniel con voz triste, diciéndole: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Darío no podía ver lo que estaba pasando, pero quería escuchar la voz de Daniel que le dijera que había sobrevivido a las bestias salvajes. Mi Dios, dice el verso 22, Daniel respondió: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¡Qué conciencia tan extraordinaria! ¡Qué hombre tan vertical! ¡Qué hombre tan justo y correcto! Que pudo decir: delante de Dios soy inocente, Dios ha juzgado mi causa y no ha hallado falta en mí, y delante de usted, su majestad, usted sabe que yo tampoco he hecho nada malo. Estos son los cristianos que Dios espera para este tiempo final, hermanos. Hombres verticales, que tengan sus conciencias limpias, que puedan levantar su frente en alto delante de cualquier autoridad sobre este planeta, y que puedan pasar por el juicio de Dios y ser hallados también inocentes. Esa clase de hombres y mujeres Dios necesita para este tiempo final. La alegría y el entusiasmo de Darío se hizo notar inmediatamente, y sacaron de allá a Daniel, y en cambio echaron allí a aquellos que habían acusado al hombre de Dios. El verso 26, hay una reiteración del mensaje que se estuvo dando en los capítulos previos. De parte mía es puesta esta ordenanza, dijo Darío, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Este es un mensaje que se repite en cada capítulo previo de Daniel que hemos estado estudiando. Hay un mensaje importante que Daniel está dando, y es que el reino de Dios será el que finalmente se instaurará sobre este mundo. Pero Dios está llamando a aquellos fieles que quieran colocarse del lado de la justicia, que quieran colocarse del lado de Dios, que quieran ser súbditos del reino celestial y no más súbditos del reino satánico, diabólico de Babilonia. Dios está llamando hombres y mujeres que decidan ser fieles a Dios, leales a su ley, leales a sus mandamientos, antes que cualquier ordenanza humana. Él salva y libra, dice el verso 27, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Dios tiene poder para librar a sus hijos, hermanos. Dios tiene poder para hacerlo, y lo hará. Y lo hará. Y en otras oportunidades, como lo vimos en Daniel capítulo 3, puede ser que Dios decida no librarnos tampoco. Pero aún si Dios decide no librarnos, porque dentro de sus planes permite nuestro martirio, sabemos que aquello siempre será para la gloria del Señor. En el panorama de los eventos finales que nosotros avisoramos, creemos que muy pronto, hermanos, tendremos que definir de qué lado está nuestra lealtad. En un momento crucial, importante de la historia de este mundo, la globalización, el gobierno globalizado sobre este planeta emitirá decretos que van a colocarnos a nosotros en un punto de decisión
crucial e importante, decisivo. Tendremos que decidir si obedecer las leyes de este mundo o obedecer la ley de Dios. Ese decreto va a desatar inevitablemente la persecución, como ocurrió en Daniel 3, como ocurrió en Daniel 6, como se profetiza, se anuncia en Apocalipsis 13, la persecución no se hará esperar. Pero entonces, muchos de nosotros tendremos que entregar nuestras vidas como testimonio de nuestra fe en Dios. No seremos arrojados a pozos llenos de leones, no es esos los métodos que se usan ahora, pero seremos llevados a las cárceles, seremos sometidos a una situación muy difícil y apremiante. Pero como Daniel, en Babilonia y en Persia, hemos de levantarnos para dar un testimonio de nuestra fe en el Dios verdadero. Seremos leales a los mandamientos de Dios por encima de cualquier cosa, incluso a riesgo de sufrir la misma muerte. Mañana estaremos viendo en el capítulo 7 de Daniel. Les invitamos a venir en la mañana, a las 11 de la mañana tendremos el siguiente tema, y luego en la tarde también a las 6:30 continuaremos con nuestras series nocturnas. Pero mañana a las 11 de la mañana invitamos a todos para que no se pierdan el capítulo 7 de Daniel en su primera parte, porque este capítulo 7 de Daniel va a empezar a dar detalles que este capítulo 6 o 5 no dieron. ¿De qué clase de persecución estamos hablando? ¿Cuál es precisamente el edicto que se va a promulgar? ¿Cuál es el aspecto crucial de la ley de Dios en el cual será probada la lealtad de los cristianos sobre la tierra? Son cosas que no quiero adelantar, podría decírselos ahora, pero no quiero adelantarlo porque me estaría anticipando a lo que Daniel va a mostrar el día de mañana y las noches siguientes. Pero baste por ahora saber que va a haber una persecución, que los estados del mundo, el poder civil va a apresurar, va a apretar al pueblo del Señor para que ceda en las demandas de la ley del Señor. Pero el pueblo del Señor, como Daniel, permanecerá firme. Permanecerá firme. Y como Dios cuidó de Daniel y de sus 3 amigos, Dios cuidará del remanente fiel para este tiempo final. Dios está juntando a sus hijos, hermanos. Dios está juntando a sus hijos de todas las denominaciones religiosas, de todas partes del mundo. Dios está llamando la atención a los eventos que están por ocurrir. Cosas tremendas y espantosas están por caer sobre la tierra. El sacudimiento del planeta Tierra en terremotos tan impresionantes como los que han ocurrido al comienzo de este año están empezando a despertar la conciencia de mucha gente y a pensar en que algo extraordinario debe venir. La espantosa crisis económica que ha sacudido a todos los países del mundo nos hace recordar nuevamente las profecías que estaban señaladas en Daniel y Apocalipsis. La increíble inmoralidad, el desparpajo con que hoy se quebrantan los valores que anteriormente sostenían a las familias de la tierra y las sociedades, está asombrando a aquellos que todavía tienen sensibilidad espiritual. Satanás arrecia la batalla, alista todas sus armas y su ejército para impedir que la ley de Dios sea exaltada, para anular la influencia del pueblo de Dios sobre la tierra. Es tiempo, hermanos queridos, de que nosotros también alistemos nuestras armas, nos alistemos bajo la bandera ensangrentada de Jesucristo y nos aprestemos para librar la última batalla antes de que nuestro Rey aparezca en las nubes de los cielos. Dios nos llama, hermanos queridos, a una vida santa. Dios nos llama, hermanos jóvenes y adultos, a vivir vidas correctas. Dios nos llama a ser luminarias en este mundo dañado, porque eso será la preparación para la crisis más espeluznante que se avecina sobre nosotros. Los adventistas del séptimo día están en la agenda. No lo duden. Este pueblo está en la agenda satánica. Estamos siendo observados por el mundo. Hace unos años, no muchos atrás,
fuimos llamados por el Vaticano para tratar de conversar con nosotros. La Iglesia Católica observa cuidadosamente los movimientos de los adventistas. Ya les conté de lo que viví yo en carne propia en el año 98 en un congreso interreligioso aquí en Caracas, y la importancia que le dio el sacerdote a la presencia de un adventista en esa reunión. Cosas espantosas y tremendas se están avecinando sobre el planeta. Mientras tanto, muchos duermen. Pero el Señor quiso en su misericordia que estas 2 semanas habláramos justamente de las profecías. Que estas 2 semanas miremos otra vez a aquello que le dio razón de ser a este movimiento profético. Aquello que le da razón de ser a un pueblo especial sobre la tierra. No somos especiales porque nosotros hayamos hecho algo diferente. No, se trata de que Dios está haciendo un llamado final a los habitantes de este planeta. Y depende de ti y de mí qué respuesta daremos al llamado de nuestro Dios.